Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carolina Villavicencio de la Noca y a continuación voy a hacer la defensa de mi esquema sobre el tema cerebro uno, que viene a ser configuración externa y corteza cerebral. Primeramente, hablando sobre el cerebro, vamos a decir que es la parte más importante, más noble y más voluminosa de todo el sistema nervioso central. Se encuentra en la porción anterior y superior del encéfalo. Al cerebro van a llegar todas las impresiones que tenemos y del cerebro van a partir todos los estímulos que van a intervenir en todas nuestras facultades intelectuales. Sobre sus consideraciones generales. Primero, en esta imagen podemos observar que el cerebro pues tiene una forma ovoide y su eje mayor, o sea, el eje más grueso, está dirigido en sentido antero-posterior. Vamos a observar que en sentido transversal va a medir 14 centímetros, sentido vertical 12 centímetros y antero-posterior va a medir 16 centímetros. Sobre su peso aproximado en general es de 1.180 gramos, pero por el género puede variar. En el hombre puede ser 1.182 gramos aproximadamente y en la mujer 1.093 gramos. Sobre sus límites, podemos observar que su superficie convexa va a estar relacionada con la calota craneana. La cara inferior, que es irregularmente plana, va a corresponder a los pisos anterior y medio en la base del cráneo y su porción posterior va a estar relacionada con el cerebelo, que es lo que podemos observar acá, el cual se halla separado por una expansión de la dura madre que se denomina tienda del cerebelo. Siguiente. Después, en esta diapositiva, podemos observar un cerebro, pero su cara está superior. Aquí vamos a observar la cisura más importante del cerebro, la que separa el cerebro en dos hemisferios cerebrales simétricos, que se va a llamar la cisura longitudinal del cerebro o cisura interhemisférica. Esta cisura estará ocupada, esta de acá, va a estar ocupada por una prolongación de la dura madre que se denomina la hoz del cerebro. En el fondo de esta cisura se va a hallar el cuerpo calloso, que es la formación comisural que va a unir a ambos hemisferios. La superficie del cerebro no es lisa, como podemos observar, se hallan varias hendiduras. Estas se van a denominar cisuras y surcos. Van a delimitar a los lóbulos, a los diferentes lóbulos y a las diferentes circunvalaciones. Hemisferio cerebral. Cada hemisferio cerebral tiene la forma de un prisma triangular donde se distinguen tres caras, la cara superlateral, la cara inferior y la cara medial que vamos a observar. Esta es la cara superlateral de un hemisferio cerebral. Con esta cara vamos a poder observar a dos cisuras que son muy importantes. La primera es la cisura lateral o cisura de Sibio. Esta cisura lateral es esta de acá. Esta cisura se va a originar en la cara inferior del cerebro a nivel del ángulo lateral de lo que llamamos sustancia preparada anterior. Se dirige hacia afuera y separa la porción orbitaria del lóbulo frontal, que es este, separa el lóbulo frontal del lóbulo occipito temporal. La cisura lateral, a nivel de la circunvolución frontal, va a emitir dos prolongaciones, una horizontal y otra posterior ascendente que va a delimitar un segmento que se llama triangular cabo. Luego vamos a tener la cisura central o de Roland, que es esta de acá. Esta cisura se va a originar en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Va a contener el borde superior y va a delimitar estos dos lóbulos de acá. Bueno, siguiente. Aquí, marcado en azul, podemos observar el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se halla en la porción anterior del hemisferio cerebral, por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Está acá. Hablando del lóbulo frontal, ya dijimos cómo limitar sus surcos. Lóbulo frontal, vamos a tener cuatro.
El primero va a estar acá. Va a estar entre el borde superior del hemisferio y el primer surco. El segundo va a estar por acá. Va a estar entre el surco paralelo y la tercera frontal, que va a venir a ser este de acá. Luego tenemos uno, el cuarto, que va a estar por acá. Este se ubica entre la cisura central o de Rolando y el surco precentral. El surco precentral es este de acá. Sobre el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene como límite el borde superior del hemisferio y hacia abajo la cisura lateral, esta de acá, y hacia adelante la cisura central, obviamente, y atrás una línea imaginaria que se siente desde la cisura parietal, occipito lateral hasta la cisura preoccipital del borde lateral del hemisferio. En el lóbulo parietal, el primer surco que vamos a observar es este. Van a ser desde un ángulo formado entre la cisura central y la cisura lateral. Se llama el surco intraparietal. Este surco se va a dirigir hacia arriba y su paralelo va a ser obviamente la cisura central. Va a terminar por acá, en la proximidad del lóbulo occipital. Acerca del lóbulo occipital, este es este de acá, se va a hallar en la parte posterior del hemisferio cerebral y una línea vertical va a dividir los lóbulos parietal y temporal, vendría a ser este de acá. Entonces, el lóbulo occipital en su cara superlateral va a presentar dos surcos. El primero, contando de arriba hacia abajo, vamos a tener el surco occipital superior, que va a ser este de acá, más o menos. Vamos a tener el surco occipital medio y el surco occipital inferior. Se va a dividir en tres. Hablando ya, hablando ya sobre el lóbulo temporal, que es este de acá, vamos a tener su situación. Está en la porción inferior del hemisferio. Debajo de esta, que es la cisura lateral, presenta dos surcos interposteriores, superior e inferior. Estos van a delimitar tres circunvoluciones. Estas son las tres circunvoluciones. Primero está la temporal superior, que va a estar por acá, la temporal media y la temporal inferior. El surco temporal superior, no, el surco temporal superior va a ser paralelo, como podemos mencionar aquí, a la cisura lateral. Por eso también se lo puede llamar surco paralelo, porque termina a nivel de la circunvolución angular. En la parte posterior de la primera circunvolución temporal se extiende al interior de la cisura lateral, a esta, generalmente por dos pequeños pliegues, y estos se van a denominar circunvoluciones transversas, o de Heschel, que van a estar aquí adentro. Bueno, vamos a observar la cara inferior del cerebro. En esta vamos a observar a los dos otros lóbulos, que son el lóbulo occipito temporal y el lóbulo orbitario. Este lóbulo orbitario va a tener dos surcos. Primero vamos a tener el surco olfatorio, el de acá, que va a alojar al bulbo olfatorio y al tracto olfatorio. Y la porción de la cara orbitaria, situada por dentro, se va a llamar circunvolución recta. Bueno, el surco lateral, que es el siguiente, es este de acá. Tiene generalmente forma de H, como podemos ver, y delimita varias circunvalaciones de alrededor. Luego, en el lóbulo orbitario se van a distinguir dos surcos. Vamos a tener al surco olfatorio o surco medial, que va a alojar al bulbo olfatorio y al tracto olfatorio. Luego, por aquí va a estar la circunvalación recta y vamos a tener el otro surco, que es el surco lateral, que va a estar en forma de H, más o menos, y va a delimitar varias circunvalaciones más pequeñas orbitarias. Bueno, después, en el lóbulo occipitotemporal, este va a corresponder a la porción inferior del lóbulo occipital y temporal. Está por acá. Se van a identificar dos surcos. Uno va a ser la circunvalación, bueno, primero los dos surcos, uno va a ser medial y otro va a ser lateral. Aquí está el medial y aquí está el lateral. Estos van a limitar a las circunvalaciones occipitotemporal lateral, que está por aquí, que va a adoptar la forma de un uso y se va a terminar llamando el lóbulo fusiforme, más o menos por acá. Y el medial va a estar por acá. Va a delimitar a la circunvalación occipitoparietal, occipitotemporal medial y se va a dividir en una porción anterior, más o menos por acá, y ahí se va a va a constituir la circunvalación del hipocampo. Por eso acá dice giro para hipocampal. Y una porción posterior, más o menos por acá, que se va a denominar lóbulo lingual. Bueno,
ya yéndonos a la cara medial. Esta es una vista de la cara medial. Es plana y está separada por el lado opuesto de lados del cerebro, que era lo que estaba en la cisura que dividía a los dos hemisferios. Vamos a encontrar los diferentes surcos. Primero vamos a encontrar el surco del cuerpo calloso. El surco del cuerpo calloso va a estar por acá, por el cuerpo calloso, y pues va a girar alrededor del cuerpo calloso y va a estar separado, o sea, lo va a separar de la cara superior del cuerpo calloso. Luego vamos a tener al surco del cíngulo, que está a esta altura. El surco del cíngulo, el surco del, aquí está ya. Esta parte de acá es el surco del cíngulo. Se origina por delante del pico del cuerpo calloso y rodea toda la circunvalación del cíngulo. Em, Antes de llegar a la altura del esplenio, que es más o menos por acá, va a emitir dos prolongaciones. Una ascendente que va a terminar por acá y otra descendente. Eh, Van a ir formando estas el surco subparietal, este de acá. Luego vamos a tener el surco parieto-occipital, es este de acá. Se dirige desde el borde superior del hemisferio oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, así. Y termina por debajo del esplenio, del cuerpo calloso. Este va a unirse con la cisura calcarina, que está también cerca de debajo del cuerpo calloso. Bueno, después vamos a tener a la cisura calcarina. La cisura calcarina va a estar más o menos por acá. Es una profunda hendidura que se extiende desde el polo occipital hacia adelante y se une con el surco parieto-occipital. Así, cerca del esplenio, una unión por acá más o menos. Luego la circunvalación del cíngulo. Esta se encuentra más o menos por acá, esta de acá, encima del cuerpo calloso. Y bueno, esa se continúa con la circunvalación del hipocampo. Esta se va a unir gracias a esta parte de acá, que es el istmo. Y el conjunto de todas estas formaciones se va a denominar lóbulo límbico. Luego la circunvalación frontal medial es la porción medial de la circunvalación frontal superior. Está más o menos por acá. Por encima del surco del cíngulo está por acá. Luego la lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral está más o menos por acá, por acá. Es el que está al medio del surco precental y el surco postcentral. Y bueno, después tenemos el lóbulo precúneo o cuadrilátero también se llama. Este va a estar por acá más o menos. Y bueno, es la porción medial de la circunvalación parietal superior, el medio de acá. Y está adelante del paralelo occipital. Está adelante, está por acá. Luego el cuneiforme o cuña, que vendría a estar por acá, es una región de forma triangular situada entre el surco parieto-occipital y la cisura calcarina. Eso sería sobre la cara medial. Hablando ya sobre la corteza cerebral, vamos a decir que, bueno, es la corteza cerebral y es una lámina de sustancia gris que está plegada sobre sí misma, ¿no? Su espesor nunca es uniforme
y varía de acuerdo a qué región esté. En el humano, o sea, según la región, por ejemplo, en la región de la corteza visual primaria mide 1,5 milímetros. En la región del área motora primaria va a medir 4,5 milímetros. Como vemos en la imagen, varía mucho el espesor. Y bueno, su superficie es aproximadamente de 2.200 centímetros cuadrados. El volumen 300 centímetros cúbicos y el peso de 580 gramos. Bueno, la corteza cerebral, como es lámina de sustancia gris, está compuesta por cuerpos neuronales y sus prolongaciones. Esa es la sustancia gris. Bueno, los principales tipos de células que se hallan en la corteza cerebral son las siguientes. Vamos a tener unas capas. Estas capas van a tener las células primero piramidales, que son las que más se encuentran en la corteza cerebral. Luego vamos a tener a las células estelares o granulares, las células fusiformes, también células horizontales, células de Martinotti. Y esas son las células que se van a encontrar en la capa. Bueno, las fibras nerviosas que están en la corteza se van a dividir en eferentes y aferentes. Las aferentes son las que llegan a la corteza cerebral y las eferentes las que salen de la corteza cerebral hacia la sustancia blanca. Bueno, las eferentes se van a dividir en fibras de asociación, comisurales y de proyección. Bueno, las diferentes capas que vamos a tener, son 6 capas. Aquí faltaría la piramidal interna. Bueno, tenemos la capa molecular, esta de acá, que tiene, como se puede ver en la imagen, tiene más que todo células fusiformes y abundantes en fibras nerviosas. Luego vamos a tener la capa granular externa, que es esta de acá. Está formada por células pequeñas redondeadas y piramidales pequeñas. Luego la piramidal externa son células piramidales de diferentes tamaños. La granular interna son células bastante densas, como podemos ver en la imagen, granulares, agrupadas. Y la piramidal interna está formada por células piramidales un poco más voluminosas. Y particularmente estas células se desarrollan en el área motora. Y se van a denominar células gigantopiramidales o células de Betz. Sus proyecciones axonales constituyen el fascículo córtico-espinal. En la última capa, la capa multiforme, vamos a tener neuronas de todo tipo, piramidales y así, pero más que todo las fusiformes. Sobre las áreas y localizaciones cerebrales, vamos a ver el área motora 4 de Brodmann, que es de los movimientos voluntarios, el área premotora o el área 6 de Brodmann, que es de la asociación de los movimientos voluntarios y también de los impulsos sensoriales somáticos, visuales y auditivos. Luego vamos a tener el área motora suplementaria, que se va a encargar de la planeación y probablemente la iniciación de estos movimientos voluntarios. Vamos a tener el área prefrontal 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, que más que todo se va a encargar de lo que vendría a ser los movimientos, bueno, todo lo que está relacionado a la conducta, al sistema límbico. Una lesión en esos lugares significaría la pérdida de la personalidad de la persona que se hizo la lesión. Y bueno, luego tenemos el área de movimientos conjugados de los ojos o el área 8 de Brodmann. En esta área, que está por acá, esta área se encarga de que no haya una desviación en el momento de los ojos, de donde ven. Una lesión significaría su desviación. Luego tenemos el área de la escritura, que está en la circunvalación frontal del hemisferio izquierdo,
Esta área se encarga de todo lo relacionado al lenguaje. Se llama también centro de Exter o centro de escritura. Y gracias a esta área podemos escribir. Cuando se tiene una lesión, se pierde esa capacidad de saber escribir y se llama agrafia. Luego pasamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tenemos el área sensitiva más que todo. Bueno, tenemos el homúnculo motor, gracias a las funciones que mayormente son motoras en el lóbulo frontal. El homúnculo motor muestra qué área se utiliza más para qué lugar, por ejemplo, para las manos, los labios, para tragar y demás. En el lóbulo parietal, como dije, se encuentra el área sensitiva. El área 3, 1 y 2 se encarga de todas las sensaciones que vamos a recibir, de la sensibilidad somática en general, por ejemplo, el tacto, el olor, la temperatura. Luego tenemos en el área 43 el centro gustativo, que se encarga del sistema, del sentido del gusto, de la región sensitiva de nuestra lengua. Luego vamos a tener el área del lenguaje. Bueno, primero vamos a tener en el lóbulo parietal el área 5 y 7 de Brodmann, que son las que dan la percepción de la forma relacionada con el tacto. A esto se le llama estereonegocia cuando podemos reconocer. Esto se encarga más o menos de articular las palabras que queremos hablar. También se le llama centro de Broca. Y una lesión en ese lugar es la incapacidad para hablar. Eso se le llama afasia motora o afasia expresiva. Luego tenemos el centro de Wernicke, que es en las áreas 39 y 40 de Brodmann. Estas se encargan de la percepción sensorial del lenguaje. Quiere decir de comprender el significado de lo que estamos hablando o lo que nos están hablando. Patología en ese lugar se llama afasia receptiva. Luego vamos a ver al homúnculo sensitivo, que es parecido al homúnculo motor, pero con funciones netamente sensitivas. Luego, en el lóbulo temporal vamos a tener el área de la audición. Es el área 41 de Brodmann, que está relacionada con la percepción auditiva. Esta área es el primer lugar por donde se procesa la audición, y después en el área 42 ya se asocia la naturaleza y otros estímulos que son auditivos. Una lesión en esta área auditiva produciría una sordera total. Otra parte de esa circunvalación del lóbulo temporal, ¿no?, de Brodmann, que están relacionados con el fascículo temporopóntico, que es el centro motriz también. Y bueno, una lesión en este tipo de áreas causaría que alguien realice muchas actividades pero que no recuerde nada sobre ellas. Luego vamos a tener al lóbulo occipital. El lóbulo occipital se va a encontrar en el área de la visión. El área 17 de Brodmann es el área visual primaria. Es lo primero que vamos a ver. Esto son básicamente las impresiones visuales. Luego vamos a tener el área 18, que es donde se van a apreciar las imágenes visuales, se van a apreciar los tamaños, las formas, y luego la fijación visual, que es el área 19 de Brodmann, que es el área, también se denomina área psicovisual. Una lesión en esta área se causaría ceguera temporal, a lo que se le llama amniposia constante, contralateral no constante. Y vamos a tener por último al lóbulo de la ínsula y el de circunvolución del cíngulo. Bueno, no se sabe, no se tiene exactamente áreas definidas en el lóbulo de la ínsula, pero lo que podemos decir es que está muy estrechamente relacionado con el sistema límbico, que como ya dijimos es sobre la personalidad, el carácter, el humor de las personas, y también la asociación superior de sensaciones viscerales, olfativas y, como dice acá, también somáticas. Por ejemplo, algunos estímulos viscerales pueden ser náuseas, ganas de defecar, dolores de estómago y demás. De eso se encarga el lóbulo de la ínsula.
Eso es todo sobre sobre mi esquema sobre el cerebro 1. Features that define lobes. Como podemos ver en esta parte, dice que cada cisura está definida, cada lugar en el cerebro está definido por diferentes hendiduras o cisuras que van a formar los lóbulos. Acá vamos a tener a la cisura lateral y acá vamos a tener a la cisura central. The second is the central sulcus or fissure of Rolando, between the frontal lobe and the parietal lobe. Acerca de esta parte, nos habla de la cisura central de Rolando, que se menciona que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Si hablamos más de la cisura de Rolando, podemos también agregar que esta nace de la extremidad inferior de la circunvalación inferior y se va a rodear todo el cerebro. Circular en amarillo. Entre ambos vamos a encontrar en rojo la circunvolución larga del lóbulo de la ínsula. Y hacia la parte posterior vamos a encontrar las 3 o 4 circunvoluciones cortas del lóbulo de la ínsula, en rojo. Acerca de este video, aquí es una disección de una universidad en Argentina donde nos muestra sobre el lóbulo de la ínsula y sus circunvoluciones, que se dice que, bueno, lo que respecta a sus funciones son inciertas aún, pero está más que todo relacionado con el sistema límbico. Y el lóbulo de la ínsula es conocido porque se necesita sí o sí ver adentro de la cara medial para poder reconocerlo. La ínsula, en rojo. En primer lugar, el lóbulo frontal se sitúa de manera anterior al surco central, como decíamos antes, y podemos observar en él las... Bueno, en este video sobre la corteza cerebral nos muestra las localizaciones del lóbulo frontal y dónde se localizan los centros motores. Aquí está el centro premotor, el motor primario, el somatosensorial y que vendrían a ser las áreas 4 y 6 de Brodmann. Pasemos a continuación a hablar del lóbulo parietal. En este caso, como decíamos antes, se sitúa por detrás del lóbulo frontal y está rodeado posterior e inferiormente por los lóbulos occipital y temporal respectivamente. La parte más anterior, en ella se encuentra representado el homúnculo sensitivo. En este caso es similar a la representación motora que comentábamos antes, localizada en la corteza motora primaria, pero en este caso es sensitiva. Media. Acerca del lóbulo parietal, menciona el homúnculo sensitivo, ya que la mayoría de las funciones del lóbulo parietal son sensitivas. Por ejemplo, vamos a tener a las funciones de color, temperatura, todo lo que tocamos, el reconocimiento de lo que tocamos, su forma, volumen, todo eso está relacionado con lo sensitivo. Media e inferior. Dentro del giro superior se localiza la corteza auditiva primaria, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria, sobre el último video, vamos a encontrar sobre lo que hay en el lóbulo temporal. Lo más principal son el centro auditivo. Se divide en 3. Primero en percepción auditiva, la percepción psicoauditiva, que significa reconocer qué es lo que estamos escuchando y darle un sentido. Eso sería todo.